Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Un abrazo, un saludo desde la distancia. Aquí estamos desde Santa Rosa del Sur de Bolívar, en la noche de hoy lunes, comenzando esta nueva semana. Hoy es lunes 3 de agosto del año 2026. Como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Ya estamos listos aquí para acompañarles en esta noche después de una jornada de trabajo. Al momento del descanso nos dirigimos a Dios para que Él nos conceda el alimento espiritual que tanto necesitamos. Este saludo va para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos acompañen en la oración. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias por esta semana que ha comenzado. Gracias porque nos das el privilegio de trabajar y después de concluir nuestra jornada laboral nos dirigimos a ti con la intención de que proveas el alimento espiritual para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Pon en nosotros palabras de sabiduría, que podamos discernir, que podamos entender el propósito de este estudio bíblico, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestra vida y que podamos vislumbrar el panorama que se avecina. Esperamos que venga pronto tu reino. Danos tu bendición, tu compañía y protección. Perdónanos y concédenos una noche maravillosa en paz y en tranquilidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Después de este saludo para todos nuestros hermanos y amigos, vamos a iniciar con un tema que es muy importante relacionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos ya prácticamente a las puertas del reino de Dios. El tema de esta noche se titula Los últimos tiempos finales en la Biblia. Y para hablar de este tema que es fundamental, que es esencial, tenemos que hablar de esperanza, vigilancia y fidelidad hasta la venida de Cristo. Vayamos rápidamente a nuestra primera cita bíblica que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estos últimos tiempos no fueron revelados para que la iglesia ponga fechas, sino para que viva despierta, santa, fiel y llena de esperanza en Cristo. Mateo 24, 36 nos dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo habló con una claridad que no deja espacio para calendarios humanos. Nadie sabe exactamente el día ni la hora. No lo saben los ángeles, no lo sabe el hombre. Por eso toda enseñanza sobre los últimos tiempos tiene que comenzar con humildad. Podemos reconocer que el mundo muestra señales de rebelión, de engaño espiritual, de inmoralidad y de un rechazo abierto contra Dios. Pero no tenemos autoridad para anunciar fechas, para anunciar temporadas exactas, ni cálculos matemáticos como si fuésemos dueños del reloj de Dios. En Hechos capítulo 1 versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor nos dejó a su iglesia encargada de presentar todas estas verdades, pero no dejó a su iglesia de adivinar fechas, sino de ser testigo fiel. Una iglesia obsesionada con cálculos puede descuidar su misión evangelizadora. Una iglesia dormida puede ignorar las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, y una iglesia confundida puede mirar las noticias más que las escrituras. Nosotros tenemos que evitar esos errores. No estamos llamados a predecir el día final. Estamos llamados a vivir preparándonos
para la venida de nuestro Señor Jesucristo en esta segunda oportunidad. Y para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, primero tenemos que analizar una palabra clave relacionada con este tema, y es la palabra venida. En varios pasajes del Nuevo Testamento, esta palabra se relaciona con la palabra griega parousia, la cual comunica la idea de presencia, llegada o venida. Y esta definición importa porque la esperanza del cristiano no descansa en una idea vaga de que algo pasará al final de los tiempos, sino en la venida real de nuestro Señor Jesucristo. El Rey volverá y la historia terminará bajo su autoridad. Este estudio bíblico no será una tabla de fechas, ni un mapa de especulación, ni una colección de teorías para alimentar temores. Es una enseñanza basada en la Biblia sobre la venida de Cristo, el juicio final, la apostasía, la vigilancia, la esperanza del cristiano y la fidelidad de su iglesia. Ahora vamos a examinar primero por qué los últimos tiempos tienen que entenderse bajo la plena autoridad de Cristo, porque solo el Señor de la historia tiene el derecho de enseñarnos cómo mirar el final de la historia del poder del ser humano. Los últimos tiempos tienen que entenderse bajo la autoridad de Cristo. Antes de mirar señales, apostasía, engaños, guerras, inmoralidad, opresión cultural, primero tenemos que colocar esto bajo la autoridad de Cristo, este conocimiento basado en las Escrituras. Cristo no es un comentarista más sobre el futuro. Él es el Señor de la historia. La iglesia no puede interpretar los últimos tiempos desde el miedo, la curiosidad, las noticias, las redes sociales o las teorías humanas. Tenemos que empezar donde la Escritura comienza. Cristo habla, Cristo advierte, Cristo reina y Cristo volverá. Los últimos tiempos solo pueden entenderse correctamente cuando la iglesia se somete a la autoridad del Señor Jesucristo. No podemos hablar del fin de la historia de la humanidad sin mirar primero al Hijo de Dios. Él es el Salvador, el Rey, el Juez y el Señor que vendrá por segunda vez. Si Cristo queda fuera del centro, el estudio de los últimos tiempos, entonces se convierte en ruido religioso. Pero cuando Cristo ocupa el centro, estas escrituras y estas enseñanzas producen reverencia, producen esperanza, producen fidelidad. Entonces tenemos que decir que Cristo, hermanos, es el Señor de la historia. La historia no camina sin dirección. El mundo no está suelto como una barca rota en medio del mar. Aunque los gobiernos cambien, las naciones tiemblen, la maldad crezca y la cultura se burle de Dios, Cristo sigue reinando. Esto no significa que todo lo que ocurre agrada a Dios, sino que nada escapa de su autoridad y control final. El futuro no pertenece al caos, pertenece a Cristo. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús no dijo que tenía una parte de la autoridad, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, esta declaración tiene que gobernar nuestra manera de mirar los últimos tiempos. No estamos esperando el regreso de un Cristo débil. No estamos esperando a un Cristo ausente o derrotado. Estamos esperando al Rey que ya tiene plena autoridad. Colosenses capítulo 1, versículos 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El apóstol Pablo enseña que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Aún los tronos, los dominios, los principados y potestades están bajo su plena autoridad. Y esto nos guarda de mirar la historia como si los hombres tuvieran la última palabra. Cristo es el Señor de la historia y todo terminará bajo su gobierno perfecto. Cristo enseñó sobre su venida sin autorizar la especulación. Nuestro Señor Jesucristo habló de su venida, pero nunca autorizó a sus discípulos a vivir calculando fechas. Y esta distinción es fundamental, es esencial para el cristiano. La profecía bíblica no fue dada para entretener a curiosos, sino para preparar discípulos fieles. Dios nos llamó a velar, no a presumir conocimientos que no nos pertenece. Mateo 24:42 dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El mandato de Cristo es claro, dice velad. La razón también es clara, porque no sabéis. La ignorancia del día y la hora no es un accidente, es parte de la enseñanza de nuestro Dios. Dios no nos dio una fecha para alimentar el control humano, sino una promesa para formar vigilancia santa. En Marcos capítulo 13, versículo 32, nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Jesús vuelve a cerrar la puerta de la especulación. Nadie sabe el día ni la hora. La respuesta del cristiano no es fabricar calendarios, sino mirar, velar y orar. Cristo nos enseña sobre su venida para despertar obediencia, no para que el hombre juzgara a conocer lo que el Padre reservó para sí. Cristo advirtió que habría engaño religioso. Una de las primeras advertencias de nuestro Señor Jesucristo sobre los últimos tiempos fue el engaño. Esto tiene que despertar a la iglesia. No todo lo que suena espiritual viene de parte de Dios. No todo lo que usa lenguaje religioso honra a Cristo. En los días finales, el engaño no vendrá solamente desde afuera. También intentará vestirse de piedad, señales como la emoción y la falsa autoridad. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús no comenzó su respuesta satisfaciendo curiosidades, sino dando una advertencia: mirad que nadie os engañe. Esta palabra tiene que pesar sobre nosotros. La iglesia dormida es presa fácil del engaño. Por eso el cristiano tiene que conocer las escrituras, tiene que tener el manual de funciones, amar la verdad y probar toda enseñanza delante de Dios. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño puede venir acompañado de señales, señales que son impresionantes. Por eso no medimos la verdad por emoción, espectáculo o popularidad. La verdad se mide por la palabra de Dios. La autoridad de Cristo nos llama a rechazar toda enseñanza que se levanta contra el evangelio del reino de Dios, aunque venga vestida de poder, de fama o religión. Cristo llamó a su pueblo a permanecer fiel. Los últimos tiempos no son una excusa para esconderse, para apagarse o vivir con miedo. Cristo llamó a su pueblo a permanecer siempre fieles. Hermanos, la fidelidad cristiana no depende de que la cultura nos aplauda.
no depende de que el mundo entienda nuestra obediencia. El discípulo sigue a Cristo aun cuando el camino se estrecha y la presión aumenta. Mateo 24, 12 y 13 declara: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículos 12 y 13. Jesús advierte que la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se enfriaría. Esta frase se siente cercana, como viento helado entrando por una puerta que alguien dejó abierta. Pero el Señor también dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La iglesia tiene que resistir el enfriamiento espiritual con amor verdadero, con una doctrina sana y con una obediencia firme a Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 declara: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo llama a su iglesia a no temer y a ser fiel hasta la muerte. Esta fidelidad no nace de fuerza humana, sino de confianza en el Señor que promete la corona de vida eterna. Estos últimos tiempos que señala la Biblia tiene que formar cristianos fieles, no espectadores asustados ni curiosos distraídos. Cristo vendrá de manera visible y gloriosa. La esperanza cristiana no termina en una idea simbólica ni en una mejora gradual del mundo por manos humanas. Cristo volverá. Su venida será real, visible y gloriosa. Y esto sostiene al cristiano cuando la maldad parece avanzar y cuando los justos se sienten pequeños. El Rey volverá y su regreso pondrá cada cosa en su lugar. Hechos capítulo 1 versículo 11 declara: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, los ángeles anunciaron que este mismo Jesús vendrá como fue visto ir al cielo, no esperando otro Cristo, ni una idea vaga, ni una esperanza sin rostro. Esperamos al mismo Señor que murió, resucitó y ascendió. Él volverá conforme a la promesa de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan presenta la venida de Cristo con solemnidad. Todo ojo le verá. Su regreso traerá gloria, juicio y cumplimiento. Para el cristiano, esta promesa produce esperanza. Para el rebelde produce una advertencia. Cristo vendrá de manera visible y gloriosa y toda la humanidad tendrá que reconocer su señorío. La autoridad de Cristo exige a una iglesia que esté despierta. Si Cristo es Señor de la historia, Él enseñó sobre su venida. Él advirtió sobre el engaño y Él volverá en gloria. Entonces la iglesia no puede dormir espiritualmente. Aquí tenemos que conectar esta doctrina con la iglesia. Una iglesia fiel no vive entretenida mientras el mundo se hunde en pecado. Una iglesia fiel predica las buenas nuevas del reino. Una iglesia que discierne, que ora, que corrige, que evangeliza y espera a Cristo con lámparas encendidas. Romanos capítulo 13 versículos 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo llama a despertar del sueño. Esta palabra nos confronta. La iglesia no puede vivir como gigante dormido.
con Biblia abierta pero conciencia apagada, con culto encendido pero discernimiento débil. La noche está avanzada y se acerca el día. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 6 nos dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo no habla a una iglesia llamada a dormir, habla a hijos de luz, por eso dice: no durmamos como los demás. Esta es una palabra para nuestra generación. No podemos vivir anestesiados por entretenimiento, anestesiados en medio del miedo, en medio de la comodidad o en medio del silencio. La autoridad de Cristo exige una iglesia que esté despierta, que esté sobria, que sea fiel y que esté lista para vivir como una antorcha de luz hasta que Él venga. Los últimos tiempos tienen que entenderse bajo la autoridad de Cristo, porque Él es el Señor de la historia, el maestro que advierte, el rey que volverá y el pastor que llama a su iglesia a permanecer fieles. Ahora, hermanos, examinemos cómo la Biblia enseña señales, pero no autoriza fechas humanas, porque el discernimiento bíblico nunca tiene que convertirse en una especulación carnal. La Biblia enseña señales, pero no autoriza fechas humanas. Después de afirmar que los últimos tiempos tienen que entenderse bajo la autoridad de Cristo, ahora tenemos que examinar un equilibrio que la iglesia no puede perder. La Biblia sí habla de señales, pero no nos autoriza a poner fechas. Dios no dejó a su pueblo sin advertencia, pero tampoco entregó el calendario final en manos humanas. Las señales bíblicas llaman al discernimiento, a la vigilancia, a la fidelidad, no a la especulación, no al sensacionalismo, ni anuncios irresponsables. Y aquí tenemos que caminar con mucho cuidado. Ignorar las señales sería dormir cuando Cristo nos manda a velar. Pero convertir cada noticia en una fecha profética sería desobedecer la misma palabra que decimos defender. El cristiano no tiene que vivir ciego, pero tampoco tiene que vivir como adivino religioso. La iglesia tiene que leer los tiempos a la luz de las escrituras, no leer la escritura a la luz del miedo. Jesús enseña que habrían señales antes del fin. Cristo no negó que habrían señales. Él habló de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, persecución, falsos profetas y el aumento de la maldad. Pero también enseñó que esas señales no autorizan el pánico ni cálculo de fechas. La iglesia tiene que escuchar todo lo que Cristo dijo, no solo la parte que alimenta curiosidad. Mateo 24, versículos 6 al 8 declara: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no sé el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, Jesús dijo que habría guerras, rumores de guerra y sufrimientos reales, pero también dijo: mirad que no os turbéis. Esta palabra nos corrige. Las señales no fueron dadas para que el cristiano pierda la paz, sino para que entienda que la palabra de Dios es verdadera. El mundo tiembla, pero Cristo no tiembla. Lucas capítulo 21, versículo 28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús no llama a sus discípulos a esconder la cabeza en medio del miedo, los llama a levantarla con esperanza. Las señales no tienen que producir una iglesia desesperada, sino una iglesia que mira a Cristo con reverencia. Las señales bíblicas no son juguetes para curiosos, son campanas, son trompetas que despiertan al pueblo de Dios. Las señales no autorizan al cristiano a vivir calculando fechas. Aunque Cristo habló de señales, la iglesia no tiene el permiso
para convertir esas señales en cálculos matemáticos humanos. Y esta distinción tiene que quedar bien clara. Una cosa es discernir que el mundo camina en rebelión contra Dios, y otra cosa es muy diferente de pretender que podemos descifrar el día exacto en que el Padre no nos entregó. El cristiano fiel no vive contando fechas para quien intenta abrir una puerta cerrada por Dios. Vive preparado, vive velando, vive obedeciendo y esperando el regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo no alimenta la curiosidad sobre los tiempos y ocasiones. Al contrario, recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esa imagen no fue dada para que el cristiano viva en pánico, viva en miedo, viva en medio de la zozobra, sino para que no se duerma en la falsa seguridad. La venida de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo exige vigilancia constante, no calendarios fabricados por hombres. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Nos dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo mismo vuelve a usar la imagen del ladrón para llamar a vigilancia. La bienaventuranza no es para el que adivina fechas, sino para el que vela y guarda sus ropas. Y esto nos lleva del cálculo a la santidad. Las señales bíblicas no autorizan fechas humanas. Llaman al cristiano a vivir despierto, a vivir limpio y preparado delante de Dios. Los tiempos peligrosos revelan el corazón rebelde del hombre. La Biblia, hermanos, no describe los últimos tiempos solamente como una temporada de crisis externa. También los describe como una época donde el corazón humano se levanta contra Dios con más descaro. El problema no está solo en las guerras, en las enfermedades, en los terremotos o sistemas políticos inventados por el hombre. El problema está en el hombre que ama más sus deseos que al Señor. Y cuando la maldad se vuelve entretenimiento, derecho, negocio y orgullo público, la iglesia tiene que despertar. No para odiar a las personas, sino para discernir el pecado, llamar al arrepentimiento y permanecer fiel a la verdad. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo no empieza hablando de edificios cayendo, ni de calendarios secretos. Habla del corazón humano. Describe hombres amadores de sí mismos, impíos, crueles, aborrecedores de lo bueno y amadores de los deleites más que de Dios. Y esto nos ayuda a entender que una señal seria de los últimos tiempos es una humanidad que se enamora de sí misma y se endurece contra la verdad. La maldad no siempre entra con cara de monstruo. Muchas veces entra bien vestida, con un lenguaje de libertad, con aplauso público y con apariencia de progreso. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo muestra lo que ocurre dentro del hombre que cambia la verdad de Dios por la mentira. La rebelión moral no es simple evolución cultural, es un rechazo al Creador,
Cuando una sociedad honra a la criatura por encima de Dios, empieza a llamar libertad a la esclavitud y luz a las tinieblas. Los tiempos peligrosos revelan el corazón rebelde del hombre y llaman a la iglesia a permanecer despierta, santa y firme en la verdad. La apostasía y la falsa doctrina son señales que la iglesia tiene que tomar en serio. No toda señal está en el cielo o en la política. Algunas señales entran por el púlpito con canciones, por medio de libros, por medio de las redes sociales, por maestros populares y por iglesias que ya no quieren soportar la verdad. La apostasía no siempre llega gritando contra Dios. Muchas veces llegan sonriendo, usando palabras suaves, quitando el arrepentimiento, rebajando la santidad y convirtiendo el evangelio en terapia sin derramamiento de la sangre en la cruz. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo no habla con dudas. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. También muestra que detrás de ciertas enseñanzas no hay un simple error humano, sino engaño espiritual. La iglesia tiene que probar la doctrina, no aplaudir todo lo que suena bonito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo advierte que vendrá tiempo cuando muchos no sufrirán la sana doctrina, no la tolerarán, porque la sana doctrina corrige. Buscarán maestros que les digan lo que sus deseos quieren oír. La falsa doctrina es una señal seria de los últimos tiempos y la iglesia tiene que responder con escritura en mano, discernimiento y fidelidad. Las señales tienen que interpretarse dentro de los pactos y las promesas de Dios. Dios, hermanos, no improvisa la historia. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Por eso, los últimos tiempos no pueden entenderse como un montón de eventos sueltos, sino dirección. Y sin dirección y sin pacto. El Dios que prometió redención, juicio, reino y restauración no abandona su plan en la última página. Vayamos a Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel vio al Hijo del Hombre recibiendo dominio, gloria y reino. Y esta visión no deja el futuro en manos de la confusión humana. El reino de Cristo no será destruido. Las señales entonces tienen que leerse bajo la esperanza. Cristo reinará y todo poder humano tendrá que rendirse delante de él. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. La Escritura afirma que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esto fortalece a la iglesia cuando ve gobiernos, cuando ve sistemas, culturas y poderes levantándose contra Dios. Ningún reino humano tendrá la última palabra. Las señales tienen que interpretarse dentro del plan fiel de Dios, no dentro del miedo que produce una generación de rebeldes. Las señales llaman a preparación espiritual, no al entretenimiento profético. El problema de muchas conversaciones sobre los últimos tiempos es que producen curiosidad, pero no arrepentimiento. Hablan de fechas, de mapas, de teorías, de rumores, pero no llevan al cristiano a orar, a evangelizar,
vivir santo, cuidar su casa y velar por su alma. Eso no es el fruto que Cristo busca. La profecía bíblica tiene filo pastoral. Corta el sueño espiritual y nos llama a vivir preparados. Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo y orando para que seáis dignos, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús llama a cuidar el corazón. Los afanes de esta vida pueden dormir a una persona tanto como el pecado abierto. Por eso el cristiano tiene que velar y orar en todo tiempo y en todo lugar. No basta saber hablar del fin. Tenemos que vivir preparados delante del Hijo del Hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro conecta la esperanza futura con una vida diligente. El cristiano espera, pero también procura ser hallado sin mancha e irreprensible en paz. Las señales no fueron dadas para entretener al cristiano, sino para prepararlo a vivir santo, despierto y fiel delante de Cristo. La Biblia enseña señales, pero no autoriza fechas humanas. Cristo nos llama a discernir sin especular, a velar sin entrar en pánico y a vivir preparados sin dejar que el miedo gobierne nuestra fe. Y ahora examinemos cómo la venida de Cristo forma una vida santa y de misión evangelizadora. Porque el cristiano fiel no espera al Señor con brazos cruzados, sino con una conciencia despierta, con una casa ordenada y con un testimonio encendido delante del mundo. Después de afirmar que la Biblia enseña señales, pero no autoriza fechas humanas, ahora tenemos que mirar el fruto de esta esperanza, la que produce en la vida cristiana. La venida de Cristo no deja al cristiano igual, reordena sus deseos, despierta su conciencia, limpia prioridades y lo empuja a vivir como testigo de Cristo en medio de una generación confundida. El cristiano que espera al Señor no espera con brazos cruzados, espera con una conciencia limpia, una casa ordenada y un testimonio encendido delante del mundo. Si el Dios que viene a juzgar es santo, su pueblo no puede vivir abrazado a las tinieblas. La esperanza futura no debilita la santidad presente, a todo lo contrario, la fortalece. El que espera a Cristo tiene que aprender a decir no al pecado, no a la mentira, no a la comodidad espiritual, y sí a una vida rendida a Dios. La esperanza de su venida llama al cristiano a vivir en santidad. La doctrina de los últimos tiempos tiene que tocar la vida diaria del cristiano. No basta decir que Cristo viene si seguimos viviendo como si nunca fuésemos a comparecer delante del tribunal de Cristo. La esperanza bíblica no es una idea bonita puesta en una pared. Es fuego santo en la conciencia. Nos llama a limpiar lo que está sucio, a ordenar lo que está torcido y a vivir como pueblo que pertenece al Rey. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nos dice aquí, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan une la esperanza futura con la purificación presente. El que espera a ver a Cristo no puede vivir haciendo pacto con aquello que Cristo vino a destruir. La esperanza verdadera no adormece, al contrario, purifica.
no vuelve al cristiano descuidado, lo despierta para vivir bajo la mirada del Creador. Vayamos a 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 11, nos dice aquí la palabra de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro conecta el fin de todas las cosas con una vida santa y piadosa. La pregunta no es solamente qué pasará con el mundo, sino cómo tenemos que vivir nosotros mientras esperamos el regreso de Cristo a esta tierra. La esperanza de la venida de Cristo tiene que producir santidad práctica, no curiosidad vacía. La venida de Cristo llama a ordenar la casa y la conciencia. Esperar a Cristo no es solo hablar de señales bíblicas, también es revisar la vida privada. Hay personas que pueden discutir profecías por horas, pero no quieren corregir su carácter, su hogar, sus hábitos, sus conversaciones o sus prioridades. Y eso no es vigilancia bíblica. El Señor no nos llama a mirar al cielo mientras desordenamos la tierra que puso bajo nuestra responsabilidad. Vayamos a Efesios en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo llama a caminar con diligencia, a aprovechar bien el tiempo, a entender la voluntad de Dios. Los días malos no justifican una vida descuidada, exigen mayor sabiduría. La iglesia no puede responder a la oscuridad con desorden, sino con una vida gobernada por la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro no dice que porque el fin se acerca tenemos que entrar en un pánico, tener miedo. Dice que tenemos que ser sobrios y velar en oración. Y esto toca la mente, el corazón, la familia, el uso del tiempo y la vida espiritual. La venida de Cristo llama al cristiano a vivir con sobriedad, a vivir en oración y responsabilidad delante de Dios. La esperanza del regreso de Cristo fortalece la misión evangelizadora de la iglesia. La iglesia que espera a Cristo no se cierra en miedos. La iglesia que espera a Cristo predica las buenas noticias del reino. La iglesia que espera a Cristo sirve. La iglesia que espera a Cristo evangeliza. La iglesia que espera a Cristo llama al arrepentimiento, defiende la verdad. Si el juicio es real y Cristo viene, entonces el evangelio no puede quedarse guardado como pan escondido en una casa llena de hambre. El hombre necesita ser rescatado por Dios y esa salvación se anuncia en Cristo. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús une el fin con la proclamación del evangelio del reino. La iglesia no fue llamada a vivir escondida, sino a dar testimonio a las naciones. Y esto no nos autoriza a calcular fechas, pero sí nos obliga a predicar con urgencia estas buenas noticias, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo a esta tierra que convulsiona en medio de la injusticia, de la violencia, del fracaso, del dolor, de la miseria, en medio de la contaminación y de la corrupción. El mundo no necesita una iglesia entretenida, necesita una iglesia que anuncia a Cristo con verdad. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo presenta a la iglesia como embajadora en nombre de Cristo. No hablamos en nombre de una moda religiosa, ni de una opinión cultural, ni de una ideología humana. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La esperanza del regreso de Cristo tiene que encender la misión
porque todavía hay pecadores que necesitan escuchar el llamado del evangelio del reino de Dios. La venida de Cristo nos llama a discernir lo que apoyamos. Vivir esperando a Dios también toca nuestras decisiones prácticas. No podemos decir que Cristo viene y al mismo tiempo alimentar con nuestro dinero, nuestro tiempo, el entretenimiento y el silencio, todo aquello que se levanta contra la palabra de Dios. El cristiano tiene que discernir qué consume, qué aplaude, qué permite en su hogar y qué agendas ayuda a fortalecer sin darse cuenta. La fidelidad no vive solo en el templo de Dios, también se ve en la pantalla, en la urna, en la mesa familiar y en las conversaciones diarias. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 11, nos dice aquí la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pablo no deja a la iglesia en una neutralidad cómoda. No participéis, reprendedlas. Y esto exige discernimiento y valor espiritual. No se trata de odiar a las personas, sino de rechazar las obras de las tinieblas y llamar a la luz. La iglesia no puede bendecir lo que Dios condena, ni puede llamar entretenimiento a lo que entra a la conciencia para tolerar el pecado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo llama a no conformarnos a este siglo. Esa palabra golpea fuerte en una generación que presiona al cristiano a aceptar lo que Dios rechaza. El mundo quiere moldear la mente, quiere moldear la familia, quiere moldear la sexualidad, la educación, la política y aún la adoración. La venida de Cristo llama al cristiano a discernir lo que apoya, porque no podemos esperar al rey mientras financiamos o celebramos la rebelión contra su reino. La esperanza final nos guarda de vivir para este mundo. Una iglesia sin esperanza eterna empieza a vivir como si este mundo fuera su casa final. Busca comodidad, busca aplauso, busca aceptación y seguridad terrenal por encima de la fidelidad. Pero el cristiano sabe que este siglo no es su destino. Cristo viene. El reino de Dios no será vencido. Por eso podemos perder aplausos humanos sin perder el gozo, y podemos obedecer aunque el mundo nos llame atrasados, intolerantes o extraños. Vayamos a Filipenses en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, esta esperanza rodeada en nuestras lealtades. No vivimos como ciudadanos definitivos de un mundo caído, sino como pueblo del reino de Dios que espera la manifestación poderosa y gloriosa de su Señor. Hebreos 13:14 nos dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos nos recuerda que no tenemos aquí una ciudad permanente, y esto no significa abandonar responsabilidades en este mundo, sino vivir sin convertirlo en ídolo. La esperanza final nos libra de vivir para la aprobación de una cultura pasajera y nos enseña a buscar la ciudad que viene de Dios. La venida de Cristo exige fidelidad hasta el punto final. La vida cristiana no es una emoción pasajera de momentos, es perseverancia. El que espera a Cristo tiene que seguir firme cuando otros se enfrían, cuando la cultura presiona, cuando la verdad cuesta y cuando la obediencia parece solitaria. Dios no nos llamó a una fe de espuma, bonita por arriba y vacía por dentro. Nos llamó a permanecer en Cristo hasta el final. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos llama a no perder la confianza, a tener paciencia y a vivir por fe. También nos dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta promesa sostiene al cristiano cuando el camino se hace largo. La iglesia no puede retroceder. Tiene que permanecer mirando a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo dice: retén lo que tienes. Y esta palabra es sencilla y fuerte. No sueltes la verdad, no sueltes la fe, no sueltes la fidelidad, no vendas tu conciencia por un poco de comodidad. La venida de Cristo exige una iglesia firme hasta el fin, porque el reino viene y su recompensa es verdadera. La venida de Cristo forma una vida santa y evangelizadora. Nos llama a la pureza, a la sobriedad, a la oración, a la misión, al discernimiento, a la esperanza eterna y a la fidelidad hasta el fin. Y ahora examinemos cómo la iglesia tiene que permanecer fiel en medio de la apostasía, en medio del engaño y la presión cultural, porque una iglesia que espera a Dios no puede arrodillarse ante los ídolos de su generación. La iglesia tiene que permanecer fiel en medio de la apostasía, del engaño y la presión cultural. La apostasía, el engaño y la presión cultural no siempre llegan como persecución abierta. Muchas veces entra por el entretenimiento, la política, la educación, las redes sociales, el lenguaje emocional, los premios culturales, la falsa compasión y las doctrinas que parecen suaves pero contradicen a Dios. Y después de examinar que la venida de Cristo forma una vida santa y evangelizadora, ahora tenemos que mirar una realidad que la iglesia no puede ignorar. Vivimos en una generación donde la presión cultural tiene que moldear la conciencia del cristiano. Yo no sé, pero aquí en Colombia parece que muchas veces estamos viendo una versión moderna de Sodoma y de Gomorra. La inmoralidad sexual, la perversión sexual y la rebelión contra el diseño de Dios han alcanzado niveles que ya no se esconden, ahora se exhiben plenamente. Hoy casi no se puede ver un programa de televisión o una película sin encontrar escenas, mensajes o narrativas que presentan como normal lo que Dios llama pecado. Y la iglesia no puede mirar eso con indiferencia, porque lo que entra por los ojos muchas veces empieza a formar la conciencia desde adentro. En el mundo del entretenimiento no solo vemos más inmoralidad, sensualidad y escenas sexuales explícitas tratadas como algo normal, tanto en relaciones entre hombres y mujeres como en relaciones homosexuales. También vemos cómo se empujan conceptos de LGBTQ+ y narrativas que intentan presentar como aceptable aquello que Dios condena. Por ejemplo, una de las instituciones más influyentes del cine mundial es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha establecido estándares de representación e inclusión para la elegibilidad a la mejor película, al requerimiento cumplido 2 de 4 estándares. Y dentro de esos criterios oficiales aparece la categoría LGBTQ+, en representación, temas narrativos, liderazgo creativo, equipos de producción, acceso a la industria y la promoción. Y esto muestra que el entretenimiento moderno no es neutral. El cristiano tiene que examinar lo que consume bajo la luz de la palabra de Dios, porque lo que el mundo repite en la pantalla muchas veces termina discipulando la conciencia. La iglesia espera a Cristo y tiene que permanecer fiel cuando la cultura intenta llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este texto, hermanos, pone en línea clara que Dios no cambia su juicio moral porque una generación cambie sus palabras,
Cuando una cultura llama libertad a la rebelión, amor a la desobediencia y progreso a lo que contradice el diseño de Dios, la iglesia no puede repetir ese vocabulario como si fuese inocente. Tenemos que hablar contundentemente con la verdad y con mansedumbre, pero también con firmeza. No estamos llamados a odiar al pecador, estamos llamados a rechazar el pecado, a predicar el arrepentimiento y a anunciar que Cristo salva. La iglesia tiene que contender por la fe verdadera. La apostasía no siempre empieza con una negociación abierta de Dios. Muchas veces empieza con pequeños cambios, con pequeñas modificaciones, con silencios cómodos, con doctrinas rebajadas y con una iglesia que ya no quiere corregir. Por eso tenemos que guardar la fe que recibimos, no como una reliquia seca, sino como una verdad viva que sostiene al pueblo de Dios. La iglesia no tiene permiso para editar el evangelio a gusto de las generaciones. Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas llama a contender ardientemente por la fe. Esa palabra no describe violencia carnal, sino fidelidad espiritual. La fe dada una vez a los santos y no está abierta para ser reconstruida por una época. Cuando el mundo cambia sus valores, la iglesia no cambia el fundamento. Vayamos a Gálatas capítulo 1, en los versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo habla con una firmeza que hoy muchos llamarían dura, pero el evangelio no puede ser reemplazado sin destruir almas. Si alguien predica otro evangelio, aunque use sus palabras religiosas, no viene de Dios. La iglesia tiene que contender por la fe verdadera, porque una doctrina falsa no sana al pecador, lo duerme en el camino al juicio. La iglesia tiene que probar los espíritus y rechazar el engaño. No todo mensaje que habla de amor viene de Dios. No toda voz que menciona a Cristo predica al Cristo bíblico. No todo movimiento que promete libertad produce vida. Hay engaños que entran con una sonrisa de paz, pero terminan apagando la santidad, negando el arrepentimiento y dejando al hombre cómodo en su rebelión. Por eso la iglesia tiene que probar, tiene que pesar, tiene que examinar toda enseñanza bajo la lupa de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan no dice que el cristiano tiene que creer todo por la amabilidad. Dice: probad los espíritus. La falta de discernimiento no es amor, es peligro. Una iglesia que no prueba la doctrina abre la puerta al engaño y luego se sorprende cuando el lobo ya está sentado en la sala. Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo advierte contra las filosofías huecas, sutilezas, que no son según Cristo. Y esto incluye ideas que parecen modernas, parecen compasivas o inteligentes, pero que niegan la autoridad del Creador. La iglesia tiene que rechazar todo pensamiento que capture la mente y la aparte de Cristo. La iglesia tiene que defender el diseño de Dios para el hombre, la mujer y la familia. Como hemos aprendido bajo la autoridad de las Escrituras, Dios no creó al ser humano con confusión. Una de las señales más claras de la rebelión cultural es el intento de redefinir lo que Dios ya estableció desde la creación. Hoy se enseña que el hombre puede redefinirse como mujer, que la mujer puede redefinirse como hombre y que la identidad puede separarse del diseño del Creador, pero Dios no se equivocó, su obra no fue defectuosa. La creación de Dios fue buena, ordenada y conforme a su voluntad. Génesis 1:27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Escritura afirma que Dios creó al ser humano, varón y hembra. Esta no es una opinión cultural antigua, es una revelación de Dios. El diseño de Dios no cambia porque la generación lo rechace. La iglesia no puede llamar identidad a lo que contradice la creación, ni puede llamar progreso a lo que niega al Creador. Vayamos a Mateo 19, versículos 4 al 6. Nos dice aquí la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús mismo vuelve al principio de la creación para enseñar sobre el matrimonio. Él no trató el diseño de Dios como algo confuso o ajustable por presión social. Varón, mujer, pacto matrimonial y una sola carne están unidos en la enseñanza del Creador. La iglesia tiene que defender el diseño de Dios con verdad y compasión, llamando al pecador al arrepentimiento y a la restauración en Cristo. La iglesia tiene que defender la vida de los niños no nacidos. También vemos una generación que llama derecho a lo que destruye vida inocente. El cristiano no puede mirar el aborto como un simple tema partidista. La vida pertenece a Dios y el niño en el vientre no es una cosa desechable, sino una criatura vista por el Creador. Salmo 139, versículos 13 al 16 nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y en el entretejido de lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en un libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, aquí David habla del Dios que ve, el Dios que forma, el Dios que conoce la vida en el vientre. Esto no permite tratar al niño no nacido como materia descartable. Cada vida humana está delante de Dios, por eso la iglesia tiene que hablar por los que no pueden defenderse y rechazar toda agenda que celebre la muerte como si fuera libertad. Proverbios capítulo 24, en el versículo 11. Aquí leemos, libra a los que son llevados. Aquí dice Proverbios 24, 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al nombre según sus obras. Y dará al hombre según sus obras. La Escritura no permite una indiferencia cómoda ante lo que son llevados a la muerte. Dios pesa los corazones. La iglesia no puede dormir mientras se promueve la muerte del inocente con un lenguaje de derecho, salud o libertad. El pueblo de Dios tiene que defender la vida, llamar al arrepentimiento y anunciar que hay perdón en Cristo, aún para quienes cargan culpas, dolor o pecado en esta área. La iglesia tiene que discernir el entretenimiento y las instituciones que normalizan el pecado. La presión cultural no solo viene por leyes o discursos políticos, también entra por películas, por series, por la música, por las plataformas, por los premios, las campañas, los personajes que intentan enseñar al corazón a tolerar lo que Dios condena. La industria del entretenimiento no solo cuenta historia, muchas veces forman valores, normaliza deseos, ridiculiza la santidad y convierte la rebelión en algo atractivo. El cristiano no puede consumir todo sin discernimiento, porque lo que entra por los ojos muchas veces termina hablando dentro del alma. Vayamos a Salmos capítulo 101, versículo 13. Salmo 101, versículo 3 nos dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí vemos al salmista que entiende que lo que entra por los ojos toca el alma.
El cristiano no puede consumir todo sin discernimiento. Hay entretenimiento que no solo entretiene, también catequiza la conciencia, suaviza el pecado y normaliza la rebelión contra Dios. Tenemos que vigilar lo que entra en nuestra casa. Voy a tomarme un par de minutos más. Primera de Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo advierte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y esto aplica a las voces que dejamos enseñar a nuestra familia, entretener nuestra mente y formar nuestros deseos. La iglesia tiene que discernir el entretenimiento que consume, porque no podemos decir lo que esperamos a Cristo mientras alimentamos el alma con aquello que desprecia su santidad. La iglesia tiene que despertar con verdad, con mansedumbre, con obediencia. La iglesia no puede responder a esta generación con cobardía ni con crueldad. Tiene que despertar en estos tiempos. Despertar significa predicar la verdad, vivir en santidad, cuidar nuestra familia, votar con conciencia, escoger con discernimiento, evangelizar con urgencia y amar al arrepentimiento. No somos mejores que los demás, somos pecadores alcanzados por gracia, pero precisamente por eso no podemos quedarnos callados cuando una generación se hunde y muchos dentro de la iglesia actúan como si no pasara nada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo no llama al siervo del Señor a ser contencioso, lo llama a enseñar, a sufrir, a corregir con mansedumbre y a esperar que Dios conceda el arrepentimiento. Y esa es la postura bíblica. No odio, no cobardía, no silencio. Verdad con mansedumbre, firmeza con compasión, corrección con esperanza de restauración. La iglesia tiene que despertar, tiene que rechazar el pecado, tiene que amar al pecador, predicar el arrepentimiento y permanecer fiel hasta que Cristo vuelva de nuevo a esta tierra. Muy bien, hermanos, llegamos a la parte final de este tema. Sé que este tema abarca muchas cosas más, pero hemos procurado hablar de cosas muy importantes que se relacionan con los temas de los últimos tiempos finales que menciona la Biblia. Y todo esto nos lleva a reflexionar, a meditar, a entender el propósito de Dios en su plan, porque estamos viendo una sociedad corrupta, una sociedad que está cautiva por el Dios de este mundo. Bien, la invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra, y la invitación para que sigamos orando para que estos estudios bíblicos continúen como están programados. Gracias por acompañarnos. Vamos a enviar el saludo a quienes se han conectado en la noche de hoy. Un saludo para Magdalena Vivas, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo para Blanca Santos Espinosa, allá en Guatemala. Un saludo para Ana Abril, para Yolanda Rosales. Un saludo para Marilia, allá en Perú. Un saludo también para Lourdes Márquez, allá en Chile. Queremos enviarle un saludo a quienes también nos acompañan. Un saludo para Tomás Rodríguez Cerda. Un saludo para don Marcos Medina. Saludos para nuestros hermanos allá en Chile, a toda nuestra querida hermandad allá en Chile, especialmente a Carol Neira, que también nos acompaña siempre. Gracias, Carol, por acompañarnos. Un saludo también para Mara Martínez allá en México, Arturo Juárez. Un saludo muy especial también para Samuel Ortega allá en Argentina. Y en España, un saludo para Jacobo Falagán, que también nos acompaña aquí en estos estudios bíblicos. Muy bien, a todos, muchas gracias por su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de este alimento espiritual e invitarlos para que nos sigan apoyando, nos sigan acompañando cada noche
hablando aquí de la palabra de Dios, hablando del reino de Dios, que es lo que nos compete. Muchas gracias por acompañarnos a disfrutar de este alimento espiritual lleno de todo el condimento necesario para que tenga buen sabor, para que sigamos nutriéndonos de esta poderosa verdad. A todos, mil gracias por su compañía, deseándoles una feliz noche, que el Todopoderoso nos conceda una noche reparadora, una noche maravillosa, que podamos descansar y mañana seguir con nuestras tareas y comenzando el día disponiéndonos con toda atención, pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos guíe, que siempre nos lleve por el bien, que guarde nuestra salida y nuestra entrada. Feliz noche para todos, nos vemos, hasta pronto.